Bienvenidos a tu canal, estamos aquí nuevamente en El Poder de tu Sombra. El día de hoy vamos a hablar acerca del trabajo de sombras. Recientemente subí por ahí en TikTok un video acerca de la importancia que tiene cuando nosotros, más allá del despertar espiritual, esto va mucho más enfocado a aquellas sombritas que ya ejercen algún tipo de maniobra energética o que su intención es empezar a desarrollar los dones, pero para poder ayudar a otros mediante canalizaciones, lecturas de tarot, limpiezas, protecciones, etcétera. Todo aquello que requiera aperturar energía y abrir hasta cierto punto portales energéticos, ¿no? O potencializar alguna situación. Esto es, como yo lo explicaba en el TikTok, hoy lo voy a hacer mucho más amplio para que les quede verdaderamente claro de por qué es importante el trabajo de sombras y cómo lo podemos ir integrando, porque a lo mejor las redes están atascadas de la importancia del trabajo de sombras, pero muy pocos nos dicen realmente cómo llevarlo a cabo, cómo ir avanzando en este proceso. Para empezar, es importante dentro de las primeras etapas del despertar espiritual, porque si tú no aprendes primero a conocerte a ti mismo, como lo he hablado en otros capítulos, si tú no reconoces en integridad total lo que tú eres, entonces no hay un anclaje realmente potente que te va a permitir que cuando tú entres en meditaciones puedas tener esta capacidad de discernir lo que es verdadero de lo que no lo es. A veces se tiene una falsa creencia de lo que es el anclaje. El anclaje hay quien lo toma como aquella objeto o aquella situación de la que nos tenemos que afianzar para no irnos en el astral y saber que tenemos que regresar, o el anclaje es para que si somos, por ejemplo, mediums de incorporación, no incorporar un espíritu, es decir, todo aquello que te impida no perder el control. Pero en realidad el control no es tanto que lo estés perdiendo, más bien el control se pierde cuando tú no tienes el discernimiento de saber cuándo estás conectando con una entidad de luz o con una densa, o cuando realmente quien se me está presentando es uno de mis guías espirituales, o puede ser un espíritu opresor el que esté haciéndose pasar por mi guía espiritual o mi familiar fallecido. Es por eso la importancia del trabajo de sombras, porque cuando tú estás tan claro, tan limpio, tan sensato, no hay manera de que tu chakra corazón esté trabajando a destiempo o de manera irregular y que tú puedas, mediante tu sensibilidad, detectar el tipo de energía con la que estás conectando. Porque hay veces que, por ejemplo, a mí sí me ha pasado, no sé, ver a lo mejor a un fallecido, lo conozca o no lo conozca, pero aunque yo lo estoy viendo como un fallecido, tener esta sensación en mi chakra corazón de que estoy en riesgo. Y es en ese momento en donde yo empiezo a hacer un trabajo de luz, invoco luz. ¿Cómo lo hago? Invocando seres de luz. ¿Con qué frase? Espíritus elevados a tan alto grado de perfección, asístanme en este momento en el que los llamo. Y a la vez menciono, yo rechazo con todas las fuerzas de mi corazón a cualquier espíritu maligno que quisiera introducirse en este lugar. Y en ese momento, si este ser fallecido es realmente un fallecido, permanece. Y si es un ser de bajo astral, en automático se va. O empieza a haber distorsiones en la imagen y es donde yo lo que hago es pedir luz y listo, no conecto. Pero si no estamos claros en cuanto al reconocimiento de nuestra propia energía, si no estamos claros en quiénes somos, ¿cómo vamos a saber lo que sentimos en un momento de riesgo, en un momento de tranquilidad, etcétera? Suena bien absurdo, suena bien tonto pensar cómo no me voy a conocer, pero así pasa. El trabajo de sombras está hecho para que tú puedas reconocer en ti todo lo que te hace vibrar en una baja densidad. No es otra cosa más que darle luz, o sea, observar todo aquello que en mí genera
una energía de baja densidad. Y esto es tanto defectos de carácter como hábitos, como vivencias que tuve, tengo y que debo evitar no tener en un futuro. Y puede estar enlazado a todo aquello que consumo visual, auditivamente, etcétera, ¿sí? Cuando nosotros iluminamos no es otra cosa, es más que ponerle atención. A eso se le llama iluminar tus sombras, ponerles atención y hacerte consciente de que existen. Si tú no equilibras tu cuerpo energético, si tú no trabajas tus sombras, lo único que va a pasar es que, por ejemplo, si hoy Jime amaneció emocionalmente de la mierda, ¿no? Y entonces estoy enojada por alguna situación y estoy molesta y estoy insatisfecha y entonces eso que viví me lleva a tener a lo mejor ira, resentimiento o me trae depresión y estar pensando en el pasado. Energéticamente no estoy bien, no estoy anclada, no estoy cimentada. Y lo que va a pasar es que si yo, por ejemplo, hago alguna curación, mis curaciones, quienes han tenido la oportunidad de que yo les ayude con una curación, yo lo hago de manera espiritual. Yo no necesito tenerlos en persona para poder llevar a cabo ya sea el retirar un muertito oscuro, el hacer una limpieza, un abrecaminos, lo que sea. Entonces, si yo tengo que irme al astral para poderlos curar, si yo no estoy bien energéticamente al momento de yo abrir todo mi campo áurico para irme al astral, yo puedo estar acarreando energías de baja densidad, ¿no? O puede haber cosas que a mí me pueden estar nublando mi mente, que es por eso tan importante estar en un punto neutro cuando hacemos maniobras energéticas. Y el punto neutro solamente lo vamos a obtener después de haber hecho un trabajo de introspección, de reconocimiento de heridas de la infancia, que es ahí donde entra el trabajo de sombras, de estar programando constantemente nuestra mente para estar vibrando y pensando siempre, siempre, siempre en positivo, y si no siempre y todo el tiempo, por lo menos la mayor parte del tiempo, ¿sí? Posteriormente, cuando tú ya estás en este reconocimiento y en este trabajo equilibrado, entonces cualquier maniobra es sencilla, porque incluso el reconocer nuestra oscuridad en trabajos, para quien le toca hacerlo, que son trabajos de maldiciones, de lo que son trabajos densos, a veces una limpieza también requiere un trabajo denso o densidad de parte del operador energético o alguna protección. Nos tenemos que anclar de nuestra sombra para potencializar ese trabajo. También por eso es tan importante saber la sombra que existe en mí para que en momentos decisivos yo la jale, porque al final va a estar en ti. Ojo, hay un mito, el trabajo de sombras es eliminar tus traumas, eliminar tus heridas y entonces sanarlas. No, nunca acabas de sanar, nunca sanas las heridas. Quien te diga lo contrario te está mintiendo. Lo único que hacemos es reconozco la herida que tuve, soy consciente de la emoción, para que cuando yo esté en una situación que me genere esa emoción, yo abrace a mi niño interior y le diga, hoy estamos a salvo, ya no tenemos un mecanismo de defensa porque realmente estoy consciente de lo que estoy viviendo. Pero no es que se vaya del todo el dolor, no es que te borremos cassette y no es que, porque hiciste un trabajo de sombras y trabajo de niño interior, significa que no vas a seguir teniendo esta huella de abandono o de humillación o de traición. Pero va a ser mucho más sencillo identificar qué situaciones me ponen en esa herida y evitarlo porque no me gusta y no la quiero. Vamos a arrancar y vamos a entrar en materia ya sobre lo que es el trabajo de sombras, y para eso necesito que aprendas a identificar cómo funciona tu cerebro, ¿sí? Todo lo que es la parte frontal de tu cerebro almacena eventos, ¿sí? Almacena como tal estas imágenes en recuerdo y sucesos. Y la parte de aquí atrás solo registra emociones, ¿sí? Cuando tú tienes un trauma o la famosa herida de la infancia, te voy a citar un ejemplo así como bien básico y bien común. Todos tenemos todas las heridas, mayor o menor medida, pero todititos tenemos todas.
Pero ¿qué es lo más común en una herida de abandono? Pues que haya ausencia de papá o mamá, o que sean padres presentes físicamente, pero emocionalmente ausentes, que no me dieron ese sustento. Si mi niño interior, cuando papás se separaron, observó que papá se fue, haya sido la situación en los mejores o peores términos, no importa, porque el niño lo que está observando es la retirada del papá. Y el niño a esa edad no puede entender si esa retirada fue porque ya no se lleva bien con la mamá, porque se acabó el amor, porque hubo traición. No lo detecta, simplemente sabe que lo abandonaron. Y en automático el ser humano es tan adicto al victimismo que dice, yo soy culpable, porque si yo fuera importante para mi papá no se hubiera ido. Y no es cierto, ¿no? Pero el evento es ese, el evento es me abandonó. ¿Cuál es la emoción? Insuficiencia, porque si yo fuera suficiente para mi papá no se hubiera ido. Desvalorización, no valgo para mi papá y para mi mamá lo suficiente para conservar una familia, ¿no? Angustia, miedo, impotencia, enojo, todas esas son las emociones que pueden estar alrededor de un evento, de un solo evento. Entonces, esta parte del cerebro va a registrar un evento, que es mi papá se fue de casa, pero mi amígdala va a registrar todas las emociones y sentimientos de ese evento de partida. Cuando yo estoy ante un mismo evento, ¿no? Donde más grandecita mi novio me deja, yo en automático no voy a recordar el evento. Yo no voy a recordar que ese novio me está recordando cuando mi papá se fue. Me va a recordar lo que yo sentí cuando viví ese evento. Y por esa razón es que volvemos a sentir la herida. Y al estar reafirmando constantemente las emociones que te genera una herida o un evento, es que tú eres un imán constante de ese tipo de personajes que te van a reflejar exactamente la misma herida. Porque a lo mejor yo como persona pude tener la capacidad de decir, listo, me fue tan doloroso recordar o ver que mi papá agarró sus maletas y encabronado las empacó y se largó, que lo quiero olvidar. ¿Y qué creen? Esta parte del cerebro sí me permite olvidar los eventos. ¿Saben quién nunca olvida? La amígdala. Esa jamás va a olvidar. La emoción ahí se va a registrar. Y cuando todo mi ser me genere miedo, impotencia, angustia, traición, desvalorización, en automático se activa. Y se activa una memoria aunque no tenga una ejemplificación del evento. Y es tan sabio nuestro cerebro que en mecanismo de defensa nos hace olvidar el suceso. Y por eso yo voy a buscar, me voy a anclar de lo que siento registrado en el inconsciente para estar siempre atrayendo personas que me van a abandonar, situaciones de traición, desvalorización, etcétera, 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 ¿sí? Por eso también es muy común que personas que vivieron traumas como abusos, tanto físicos, sexuales, emocionales, psicológicos, etcétera, tengan esta capacidad de decir, yo no recuerdo mi infancia, o hay una parte de mi vida que no la recuerdo, ¿no? Porque el cerebro pues te permite bloquear lo que no quieres recordar, pero te borra lapsos completos, ¿no? Pero cuando, por ejemplo, si tú sufriste un abuso sexual, ¿no? Puedes incluso no recordarlo, porque tu cerebro tuvo la capacidad de bloquearlo. Por ahí, en el 90% de las veces, hay este recuerdo entre sueños de lo que pudo haber sido, pero como no lo tengo claro, pues me es más conveniente creer que no pasó. Pero cuando yo ejerzo un acto sexual, viene esta sensación de culpa, sensación de que es algo sucio, la incapacidad de disfrutar, la sensación de que es algo prohibido, que no lo debería de estar haciendo, y todas estas emociones me impiden disfrutar de lo que es un acto. Y podemos decir, es que no sé por qué me sentí
¿qué crees? Ese hecho te hizo recordar la emoción. Soy tan reiterativa en esto porque esto va a ser pieza clave para el trabajo que vamos a hacer. Tengo que aprender a identificar lo que siento. Identificando lo que siento, desbloqueo memorias de lo que viví, ¿sí? Y es donde le puedo dar luz a todo aquello que no he querido ver. Hay un trabajo, por ejemplo, que yo hago en sesiones y en mi taller de sanación de niño interior, donde yo los pongo a escribir todo aquello que vivieron como herida de la infancia, que cuáles son el abandono, la humillación, la injusticia, la traición. Y si tú viviste estas heridas, tú tienes que recordar, a ver, las figuras principales, ¿no? Papá y mamá. ¿Cuál de ellos yo pude haber sentido abandono, traición, humillación, etcétera, etcétera? Y entonces empezar a describir los hechos, ¿no? Para poder ver lo que yo viví y reconocer lo que viví. Cuando yo reconozco lo que vivo, es 3 veces más fácil reconocer lo que sentí, porque me voy a la memoria de los hechos. Y yo tengo que identificar si papá fue injusto, no me hacía caso, no iba a mis festivales. Es que es desde lo más grande a lo más pequeño, desde lo más pequeño a lo más grande, como lo quieras hacer. Pero en el trabajo de sombras específicamente nos vamos a las emociones, porque es lo que está oculto en el subconsciente. Los hechos, si los recuerdas o no, no importa. Lo que importa es lo que está registrado en esa amígdala, ¿sí? Y por eso es tan importante. Para nosotros iniciar trabajo de sombras, voy a requerir que antes que cualquier otra cosa, te des 10 minutos durante un lapso de 21 días, 10 minutos de estar solo contigo, Estar solo contigo implica, yo puedo decir, ay, pues es que yo estoy sola conmigo todo el fin de semana porque no hago nada, descanso y me dedico a ver la tele y a estar con mi cobijita y mi copita de vino y una tablita de quesos o viendo series todo el día. Eso no es estar contigo. Estás pasando el tiempo, pero no estás contigo. Yo todo el día estoy en mi celular, estoy sola, pero estoy así, no estás contigo. ¿Qué es estar contigo? Estar en silencio, total silencio. Sin celular, sin televisión, sin música, sin personas a tu alrededor, totalmente solo. Y en esa soledad, entonces conocerte y percatarte y hacerte preguntas claves. ¿Qué preguntas claves puedes hacer? ¿Cómo me siento hoy? Observar cómo en este silencio, ¿qué es lo que se te viene a la mente? Porque, por ejemplo, a los que se les impide meditar o que de verdad están bloqueados para la meditación, siempre están pensando en algo, por eso no pueden meditar, ¿no? Entonces, si yo te digo que pases 10 minutos contigo, seguramente se te va a atravesar un tema en la cabeza. O vas a estar pensando en tus hijos, o vas a estar pensando en que no has ido al súper, o vas a estar pensando en N cosas, ¿no? O extrañando a los que no están, porque estás sola. Y aquí lo importante es qué pensamientos son los que abarcan la mayor parte de mi tiempo a lo largo del día. No en estos 10 minutos, sino hacerme la pregunta, ¿en qué me la paso pensando todo el día? ¿Cuál es el pensamiento predominante? ¿El trabajo? ¿Los hijos? ¿La lana? ¿La pareja? ¿Qué? ¿En qué estás pensando la mayor parte del tiempo? Otra pregunta buena en estos 10 minutos de soledad sería, ¿qué emoción es la que predomina en mi día? Por lo general suelo estar feliz, suelo estar en modo automático, tranquilo, siento paz, estoy sobreviviendo en lugar de viviendo, ¿sabes? Y después te puedes hacer otra pregunta más en donde tú digas, ¿cuál pudiera ser otra muy buena? ¿Qué es lo que quiero hacer? Pregúntate,
¿Qué es lo que quieres hacer con toda tu alma y que no has hecho? Y después pregúntate, ¿qué te lo impide? Estos 10 minutos los vas a utilizar para hacerte una autoentrevista, ¿sabes? Cuando tú te autoentrevistas, autocuestionas, empieza el verdadero conocimiento. Por eso se le llama entrevista a una entrevista, porque yo a través de ciertas preguntas obtengo información. Es lo mismo que tengo que hacer conmigo para iniciar tu trabajo de sombras, porque primero tenemos que identificar cómo está en este momento de mi vida, mi energía, mi pensamiento, todo mi ser, porque hay personas que pueden decir, no, pues yo medito todos los días y entonces soy súper espiritual, porque además fíjate que hago yoga y además estoy escuchando música medicina todo el día. Pero, ¿y si tú estás haciendo todo eso porque en el fondo de tu alma estás bien pinche deprimido? Estás tan vacío que quieres llenarlo con algo y que justo el consumo de música medicina, la meditación, la yoga, etcétera, es lo que está haciendo que te sientas menos miserable, pero solo está haciendo, engañándote de que eso hará que te sientas menos miserable. Pero en el fondo, ¿qué crees? Si tú por evadir sentirte miserable estás haciendo todo eso, la vibración que tú emites al meditar es de miserable. La vibración que tú emites al hacer yogas es de alguien miserable. Y todo el tiempo estás atrayendo miseria. ¿Se dan cuenta cómo existe una falsa espiritualidad si no hay un trabajo de sombras? ¿Y por qué casi nadie se atreve? Porque entonces entra el reconocimiento y se preguntarán, bueno, pero es que hacia mí el yoga, el meditar, el poner cuencos tibetanos, el escuchar música medicina, me da paz. ¿Cómo putas tú me estás llevando a sentirme miserable? Pues, ¿qué crees? Porque te lleve o no te lleve, eso está en ti. Que no lo quieras ver, que lo estés evadiendo y te estés haciendo güey, pues eso es otra cosa. Pero está. Y el trabajo de sombras es eso. Reconocer que soy eso. Reconocer que lo siento y que no está mal sentirlo. Yo cuando me siento deprimida, porque también me pasa, al final soy un ser humano. Y también a veces me siento podrida por dentro. Y a veces también siento que se me nubla mi energía. Porque no dejamos de ser humanos con experiencias humanas, con hijos, familiares, situaciones tan mundanas, pues que te van a llevar a colapsar en algún momento. Y no está mal, pero permítete observarlo. Por eso, fíjense, tuve un live el día de ayer y hablábamos de esta piedrita, que es un espejo de obsidiana. Y este espejo, así como lo uso como amuleto de protección para repeler energía negativa, también lo uso para ver mis sombras. Lo intenciono para poder mostrarme a mí misma en este espejo oscuro, espejo de oscuridad, lo que yo no he querido ver. Porque si yo me siento insatisfecha, yo no siento felicidad en lo que vivo, es que algo hay y entonces lo tengo que encontrar y lo tengo que reconocer. Y mientras más trabajo de sombra hagas, pareciera que a veces es más sencillo dar con el problema, pero a veces es también más complicado. Y es el falso ego o el ego predominante el que me hace ver lo que está equivocado, porque no acabamos de sanar. Y esto es una buena técnica, pero vamos a ir por partes. De repente voy al inicio, al final y me regreso, pero es que es parte de, y al final aquí, más que una masterclass, estoy platicando con ustedes para que arranquen este proceso, ¿no? Así que tienen que agarrarle el pedo a esto de ir adelante, atrás. Y si no, pues al final está grabado, le adelantas y le atrasas para que me agarres la onda. Entonces, en este trabajo tenemos que reconocernos y está bien padre reconocer que si hoy estoy triste, no evadas la tristeza, abrázala, enfréntala. Es ahí donde se encuentra el verdadero trabajo de sombras, porque lo que yo te voy a poner a hacer es que tú en un papel escribas estas preguntas que tienes que hacer a lo largo de 21 días
con 10 minutos de pasar el tiempo contigo, porque a lo mejor los primeros 3, 4 días te vas a estar cuestionando y preguntando, pero ya después lo vas a tener claro. Y después lo que te voy a pedir, como después del tercer o cuarto día de pasar tiempo contigo y cuestionarte, es todos esos cuestionamientos que tú hiciste los primeros 3 o 4 días, acerca de cómo vibro, qué pensamientos, qué me atormenta, qué quitaría de mi vida, qué desearía no estar viviendo, etcétera, etcétera, porque hay infinidad de preguntas que te puedes hacer para saber cómo te sientes, ¿eh? Aquí es inventiva y es a tu ritmo y qué tan profundo te quieras ir, ¿no? Porque también en este trabajo puedes incluir desde cuándo me siento tan de la mierda, desde cuándo siento esta sensación de insatisfacción, qué evento lo pudo haber detonado o qué recuerdo que pudo haber detonado eso. ¿Cuántas personas me han hecho sentir esto? Una persona que se siente frustrada, la frustración no es otra cosa más que impotencia, incapacidad, mucha desvalorización y como un abandono de ti mismo, porque le diste a alguien más el poder sobre ti. Y ahí me estoy quedando corta en las situaciones que abarcan la frustración, pero por ponerte las más importantes. Entonces ahí es donde tú, estos 10 minutos de estar contigo, vas a estar debrayando, y entonces puedes hacerte la pregunta de ¿desde cuándo me siento frustrado? ¿Qué detonó mi frustración? ¿Qué me pudo haber llevado a renunciar a mis sueños? Porque la frustración son renuncias, son sacrificios. Que en tu falso ego y en tu falsa bondad, tú quisiste ser tan buena que te sacrificaste. No es cierto. Reconoce que fuiste un pendejo al no darte el valor, al no darte el lugar y el posicionamiento que tenías para defender lo que querías. Que tu cerebro te quiera engañar diciéndote que te sacrificaste por tus hijos, que te sacrificaste por tu esposo o que fuiste tan abnegada que aceptaste lo que la vida pues simplemente te puso de oportunidad. No es cierto. Y tan que no es cierto que por eso está esta sensación. Porque yo quiero olvidar el hecho de que un día tuve la capacidad de decir no más y no pude. Entonces olvido el hecho porque me conviene, a mi ego le conviene olvidar, pero ¿qué crees? Que mi amígdala siempre me va a recordar que fui una pendeja. Así de simple y así de crudo. Y el trabajo de sombras es reconocer eso, mi incapacidad para tomar decisiones, para darme mi lugar, para priorizarme. Hoy, cuando yo he tenido últimamente, gracias a Dios, y me siento muy bendecida por ello, he tenido la capacidad de movilidad y de que me fui a Ecuador y fui por segunda vez a Monterrey y ahorita me voy a ir a Puebla y voy a irme a Querétaro y me voy a empezar a mover en ciertos lugares. Es donde si yo estuviera en el victimismo y si yo quisiera en este ego imperante decir una buena mamá se queda, yo no estaría haciendo nada de lo que estoy haciendo. Si yo me basara al ego que dice, es que te tienes que sacrificar porque quisiste ser mamá, ¿no? Y ser mamá implica sacrificio. No es cierto. Se sacrifican, miren a su alrededor cuántas mamás insatisfechas hay en este planeta por sacrificarse, por serse desleal a sí mismas. Y hablando de maternidad, hay un montón de cosas alrededor de nosotros. El trabajo de sombras es reconocer el poder que yo le he entregado a otros y lo que eso me ha traído también como consecuencia. Entonces, en estos 21 días te estoy dando así como múltiples ejemplos de lo que tienes que trabajar a nivel personal, a nivel vivencial, a nivel social, a nivel amoroso, porque tú eres un individuo que se mueve en todos esos campos. Y en todos esos campos tienes luz y tienes sombra. Otro ejemplo de trabajo es, yo cuando trabajé en la formalidad, que fue prácticamente desde mis 19 años hasta hace 4 años,
En esta formalidad yo pude ser coordinadora, gerente, así como vendedora, analista, etc. Tuve diferentes roles, ¿no? Y cuando yo era jefa, mi luz era esta parte de decir, ay, soy muy buena en lo que hago, soy inteligente, tengo capacidad de liderazgo y entonces hago que la gente tenga este magnetismo y me siga y entonces me haga caso y hagan lo que yo quiero. Pero en mi sombra, a lo mejor en algunos trabajos, me dejé no pisotear, pero sí aceptaba cosas injustas. Aceptaba un salario que yo sabía perfectamente que no iba acorde a lo que yo estaba haciendo. Aceptaba que hubiera negociaciones donde me dijeran, híjole, es que sí, cerraste una cuenta de 10 millones, pero ¿qué crees? Pues este cliente llegó a nosotros, entonces realmente no fue tu labor y en lugar de darte el 4% de comisión, te vamos a dar el 2%. Y es una clara ojetez. Y yo sabía que estaban siendo injustos. ¿Y qué creen? Me agaché y dije, está bien, por necesidad. Y la necesidad y lo que tú quieras no tiene que ser un impedimento para que tú saques lo que es justo. Entonces mi sombra era dejarme someter. Mi sombra era la insatisfacción que me daba y la frustración que sentía cuando esas cosas pasaban. Otra sombra podía ser la impotencia de no poder controlar mi equipo de trabajo, de sentirme engañada, de ver cómo me mentían a la cara. Y era una sombra que existía. Entonces se dan cuenta cómo en todos los eventos que vives en tu día a día integras tu luz y tu sombra. Pero ¿qué crees? Aunque yo me sentía que me estaban viendo la cara mis jefes, que estaban siendo injustos, que hasta cierto punto estaban abusando de mis capacidades por una paga no tan buena, ante la gente, pues al final tengo el título de coordinadora, ¿no? Al final tengo el título de gerente. Ajá, güey, pero eso es lo que yo demostraba a los demás, la luz. La sombra era la mierda que yo vivía y la insatisfacción que vivía. Todo el tiempo estamos con estos sentimientos. Aquí lo importante es reconocerlos, pero reconocerlos también implica que no me voy a permitir nuevamente integrarlos, porque no me gusta. Porque hay cosas que por naturalidad yo no puedo evitar. ¿Qué no puedo evitar? Que en una ruptura amorosa, sea cual sea la situación, tú sabes que te van a partir la madre y te va a doler el corazón. Aunque te quieras liberar de esa situación, te va a doler el corazón. Cuando fallece un familiar, te va a doler el corazón y lo vas a extrañar y lo vas a llorar. Si un hijo se va de tu casa, te va a partir la madre. Si un hijo te rechaza, claro que te parte la madre. Pero ahí hay cosas que puedes controlar y cosas que no. Ahí está también el trabajo de sombras. Hay cosas que yo como ser humano me permito seguir viviendo. Por eso tengo que reconocer los eventos y las emociones que no me gustan y que vivo y que han estado tan tatuadas en mi energía y preguntarme por qué hasta el día de hoy me sigo permitiendo eso. Yo, por ejemplo, tengo una huella bien marcada de abandono. Y yo crecí con papá y mamá juntos. ¿Y qué creen? Mi papá fue el mejor proveedor. Y fue el mejor papá en muchos aspectos, en muchos. Y hoy lo reconozco como el mejor papá. Pero trabajaba todo el día. ¿Por qué? Porque tenía que mantener 5 niños. Y a todos nos tenía en escuela particular. A los 5. Y a los 5 nos tenía que proveer de zapatos, colegiaturas, útiles. Entonces mi papá tenía 2 trabajos. Ajá. ¿Qué pasó? Si era el mejor papá, porque a lo mejor sábado y domingo lo que hacía mi papá, yo sí recuerdo mi infancia, es recordar que íbamos a balnearios, nos llevaban al parque, nos sacaban a pasear a museos. Eso sí lo recuerdo bien claro, que salíamos mucho. Pero en mi día a día, mi papá no estaba para decirme cómo te fue en la escuela, o para regañarme, o no estaba para que yo platicara con él. Porque yo cuando me despertaba, mi papá ya se había ido a trabajar, me dormía y mi papá no había llegado a trabajar.
De repente yo recuerdo entre sueños escuchar que mi papá llegaba y yo decía, sí llega a dormir, ¿no? Porque a veces de niña me lo cuestionaba, cuando mi papá tenía horarios raros, ¿no? Es decir, y a mí tengo marcada una huella de abandono solo por el hecho de que mi cerebro en la amígdala tiene la sensación y la emoción de que papá no estuvo, aunque mi cerebro recuerde que sí estuvo. ¿Sí me doy a entender? Es ahí donde tenemos que empezar a trabajar este cerebro y esta dualidad. Y tengo tan tatuado el abandono que para no ser abandonada, porque no me gusta no me gusta estar sola, no me gusta no estar rodeada de personas, no me gusta sentirme como un perrito sin dueño, porque recuerdo lo que sentía de que no veía a mi papá y me sentía, yo creo que sé que me sentía desprotegida en este trabajo de sombras que tuve que hacer, que hoy en día, bueno, no hoy, pero sí durante muchos años de mi vida, aceptaba relaciones insanas por no estar sola, hacía cosas con las que no estaba de acuerdo porque no me abandonaran, porque no me rechazaran, hacía cosas para que me prestaran atención. Y ahí me equivoqué, y me equivoqué terriblemente. Pero cuando fui capaz de reconocer que todo eso que yo hacía y aceptaba era por un hecho de abandono, fue cuando dije, ya no, porque yo no puedo serme desleal a mí. Entonces hoy si se presenta una situación de manipulación, una situación donde tengo que aceptar cosas que van contra mi moral, mi ética, mi persona, mi mentalidad y todo mi ser, no lo acepto. Y es ahí donde integrar el trabajo de sombras te sirve. Porque hay cosas que puedes controlar y otras que no. ¿Qué no puedes controlar? Hechos como la muerte, como dolores, yo no puedo controlar que me dejen de querer, pero sí puedo controlar hasta dónde me permito que me afecte. Yo no puedo controlar que mi hijo se quiera ir de la casa, pero sí puedo controlar hasta dónde permito que me afecte. No puedo controlar que alguien sea grosero conmigo, pero sí puedo decir, aquí no, y aquí no vas a ser grosero conmigo, ¿no? Y es ahí donde este trabajo de sombras te va a permitir poner límites sanos. Límites no para otros, tus propios límites, que tú digas, hasta aquí yo puedo tolerar, porque también debemos de ser tolerantes ante lo que no implica ir en contra de mí misma, ¿no? Y hasta aquí pongo los límites. Y quien quiera pasar de este límite, hoy tengo la entereza de decir, si yo permito que esta persona brinque los límites, entonces me va a llevar a sentir A, B, C, D emoción. Como no me gusta, pues no me importa, prefiero que esta persona se vaya a joder a otro lado. Y esa entereza solo te la da el que tú conozcas lo que quieres, lo que no quieres, lo que has vivido, lo que no has vivido, con qué emociones vibras, con cuáles ya no quieres. Y solamente se logra pasando tiempo contigo, haciendo una reflexión de cada situación que vives y yéndote al origen del dolor. Reabrir heridas. El trabajo de sombras es el ejemplo que siempre pongo, tanto en terapias o en donde esté que me inviten a hablar de esto. Y el ejemplo claro es, yo voy y me doy en la madre en mi bicicleta y me raspo toda la rodilla. Si yo solo le echo agua, para que no me duela porque está la piel ahí toda herida, solo me voy a echar agüita. Para mañana ya va a cicatrizar. Para pasado o al tercer día, esa costra se va a empezar a sentir rara y todo alrededor va a estar inflamado, porque yo no desinfecté, yo nada más medio limpié, hice de cuenta así como de, aquí no pasó nada. Se cicatrizó, pero ¿qué creen? Con toda la mierda de bacterias adentro. Y si yo quiero realmente sanar, y si yo quiero que eso esté bien y que deje de doler y que deje de haber esta herida, y que yo pueda caminar con normalidad con mi rodilla, tengo que ir al médico. Y el médico lo que va a hacer, ¿qué crees que es? Arrancar la costra, que te va a doler 2 veces más
de la herida principal. Y no nada más eso, como la arranca, pues se va a dar cuenta que está llena de pus. Y en ese momento va a agarrar un cepillito de metal y órale, a tallarle hasta que vuelva a sangrar. Te va a doler 3 veces más. Y después no nada más eso, te va a echar agua a presión para todos los residuos que hay, limpiarlos. Y vas a decir de ya no mames, córtenme la pierna. Para después echarte un líquido desinfectante y decirte, listo, mijito, no me lo cubras porque tienes que andar con el dolorcito unos cuantos días para que en 3 días haga costrita, pero va a dejar de doler. Es lo mismo con nuestra sombra. Es exactamente lo mismo. Tengo que reconocer que soy depresivo, tengo que reconocer que soy ansioso, tengo que reconocer que soy iracundo, grosero, que guardo resentimientos, que toda mi vida me la he pasado haciendo lo que los demás quieren, que me siento un pendejo a veces, todo aquello que no le cuentas a nadie. Por eso es un trabajo de sombras, porque no es visible, porque es algo que no le cuentas a nadie y que a veces ni a ti mismo te lo quieres contar. Entonces la idea no es que esta carta o estar fluyendo, y no es que se la dediques a tu papá, ni a tu mamá, ni a tu hermano, ni a tu pareja. No, esta no es sanación de niño interior. Esto es reconocimiento de tus sombras. Por lo tanto es fluyo. ¿Qué emociones siento? Tal, 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 tal. ¿Cómo he vivido? Tal, tal, tal. ¿Qué emociones o sensaciones tenía de niño? Tal, tal, tal. Y luego en mi adolescencia, ¿cómo fue? ¿Cómo me sentía? ¿Qué emoción era la predominante? ¿Realmente fui feliz? ¿No fui infeliz? ¿Qué me generó desagrado? Y empiezas a fluir sin un contexto, sin un pasado, presente ni futuro. Es lo que fluya. Déjate fluir, porque al momento de que fluyes es como decir al cerebro, ya güey, no tienes que estar ahí jugando, ya solo sé y solo saca la mierda. Y entonces vas a fluir y vas a escribir, 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 escribir a lo largo de estos 21 días que pases tiempo contigo. Haz de cuenta que te vas a comprar una libretita que va a ser tu libreta de sombras. Y esta libreta va a permanecer contigo siempre, porque esa sombra nunca se va a ir. Porque nosotros no podemos, salvo yo creo que con hipnosis, resetear tu cerebro para quitarte las emociones, pero eso sería como que fueras un robot y sería borrarte la memoria y no se puede. Entonces, esta libretita donde tú en estos 21 días de pasar 10 minutos solo contigo y permitirte fluir y recordar y hacerte 1000 y 1000 y 1000 preguntas, cuando tú vacías toda esta sombra es darle luz. Cuando tú plasmas la palabra miedo, ansiedad, desvalorización, abandono, sensación de falta de valía, en fin, es darle luz. Cuando tú lo plasmas, le estás dando luz. Y este cuadernito te tiene que acompañar siempre, porque el trabajo de sombras nunca termina. Yo todos los días me permito antes de dormir, así me duerma a 2, 3 de la mañana, ya es un hábito. Agradezco a Dios principalmente por permitirme las experiencias del día, buenas o malas, porque yo agradezco todo, tanto lo bueno como lo malo. Si tuve un evento muy feo, agradezco haberlo vivido y trato de integrar el aprendizaje. Dentro del trabajo de sombras también está el reconocer que tu vida puede ser muy difícil. Puedes estar atravesando o atravesaste pruebas bien feas, pero yo te garantizo que de ti depende ver el vaso medio lleno o medio vacío. Apenas tuve una paciente que tuvo abuso en todos los aspectos, y todos es todos, desde los 5 años de edad. Y eso acabó como hasta sus 18 años. Y no crean que fue una sola persona, fueron diferentes personas las que lo hicieron. Y entonces ella decía, ¿por qué? Quería encontrar el por qué le pasó eso. Si traía una maldición de vidas pasadas, si traía un pacto, si le habían hecho brujería a su mamá y ella nació jodida, o por qué coños desde los 5 años habían abusado de ella hasta los 18. Imagínense lo que es 13 años vivir así, ¿no? Y cuando vi,
No voy a entrar como a detalle en cuál era el detonante. Bueno, no y sí. No había pacto en vidas pasadas, no era un karma de vidas pasadas, ni habían entregado a la mamá. Lo que ocurrió fue que cuando una personita es abusada, recuerden, el cerebro puede bloquear el abuso, la vivencia, pero la emoción no. Y un depredador siente energía y en ella sentían esa huella de que había sido abusada y es como el típico imán de depredadores. Es como una persona que vive todo el día mentando madres con odio, rencores, es como que es un imán de demonios o de entidades del bajo astral. Lo huelen. Es lo mismo con un depredador. Y al ella estar vibrando todo el tiempo, si lo trasladamos a energía, ella estaba vibrando todo el tiempo en miedo, en angustia, en esta sensación de tener conciencia de que había pasado algo malo, aunque no lo entendiera. Entonces eso le generaba insatisfacción, ansiedad, porque no podía entender. Y eso mismo es lo que atraía. Y cuando le vuelve a pasar, reafirma la primera emoción. Y esta emoción de ser así, se vuelve así, al siguiente abuso así, sí. Por eso es que aún teniendo 17 o 18 años la podían abusar, porque ya todo su ser estaba lleno de resignación, de hasta cierto punto decir, yo atraigo esto es lo que soy, entonces acepto. Cuando nosotros reconocemos que dentro de todo evento malo que existe en nuestro ser, también puede haber luz, ese también es un trabajo de sombras. Cuando tú tus vivencias las resignificas. Yo le ayudé a esta chica, yo cuando le dije, pregúntate, ¿para qué viviste esto? No, ¿por qué? Porque el por qué, lo que te estoy diciendo dirás tú, mamadas, me abusaron, sufrí, y estoy enojada con la vida. Pero cuando tú te preguntas el ¿para qué viví X o Y situación? Es ahí donde todo tiene sentido. Y cuando ella me dijo, es que no, Jimé, no le encuentro para qué lo viví. O sea, ¿qué de bueno pudo haber tenido todo esto? Tú sabes lo que sufrí, sabes lo que sentí. Y yo le dije, claro. Y mira qué cagado, que hasta tus 30 y tantos años vienes a consulta buscando respuestas. Y las respuestas están en ti, porque tuvo que haber tenido demasiada insatisfacción, sentir demasiada ansiedad, demasiada frustración todos estos años, que eso la llevaron al punto donde tuvo que iluminar. Y la luz es que, aunque no lo crean, ella en estas múltiples violaciones desarrolla la capacidad de siempre vivir en alerta, siempre. De haber evitado a lo mejor accidentes automovilísticos, consecuencias de la jarra, porque se lo vi bien clarito, que si ella, de no haber vivido todo eso, hubiera agarrado la jarra en un destrampe de vida, y eso la hubiese llevado a accidentarte, a llevar otra línea de vida que hubiera sido 3 veces más fea, quedar paralítica, o quedar cuadraplégica, o quedar lesionada no viviendo, porque hoy esta es una herida emocional y psicológica, es 3 veces más fácil de sortear que una herida física. ¿Sí? No es menos importante, pero sí es más fácil de sortear. Y además, el tener la capacidad de que ella tiene una niña, y con su niña ella es demasiado cuidadosa, le ha explicado lo que se puede y no se puede hacer, quién puede o no, quién puede tocarte, cuándo decir no, cuándo decir basta, cuándo decir para. Y le dije, aunque tú no lo creas, a lo mejor en tu vida no ha servido de nada, pero en la vida de tu hija sí, porque vas a evitar un abuso. Porque tan solo vámonos a hechos transgeneracionales donde el abuso, si es repetido a veces de generación tras generación, ella está evitando el abuso de su hija. Entonces, para mí, cuando yo le dije, ¿no te pones a pensar que este abuso en realidad está evitando que tu niña también sea abusada? Porque no estamos hablando nada más de un abuso de un adulto con un menor, es que el abuso tiene muchas tintas.
Y ella ha hecho a su hija tan firme, tan fuerte, tan valiente, de que si está en un punto así, tenga la valentía de gritar y decir a mí no me tocas. Imagínense lo que va a hacer esa niña cuando esté expuesta con un narcisista, que también es un abuso, o con un jefe que la quiera mangonear o gritonear. La niña no se va a dejar. La niña va a evitar el abuso en toda su vida, gracias a una mamá que fue abusada. Si hay algo positivo, crió una personita apta para evitar el abuso. Y aunque sea muy pendejo lo que te estoy diciendo, eso es un aspecto de luz en un hecho tan tremendamente oscuro. Todo es el enfoque y la resignificación que tú le quieras dar. ¿Qué tanto quieres profundizar en la cosa y qué tanto quieres debrayar en cada evento que te ha vivido que tú consideras nefasto? Yo tuve los últimos 2 años de mi vida antes de arrancar 2025. Quien me conoce lo sabe, los últimos 2 años de mi vida fueron los peores que pude haber vivido. Los peores. El año pasado no tenía que comer, y no porque no tuviera unos papás que se interesaran por mí, o unos hermanos que estuvieran al pie del cañón, o unas tías que estuvieran también viendo por mí, sino porque yo sabía perfectamente en mi trabajo de sombras que la había cagado lo suficiente, que tenía que tocar fondo. Y me permití estar en ese estado. Me permití vivir tan precariamente porque eran consecuencias, y en esta dejo de no victimizarme, tenía yo que aceptar las consecuencias de mis acciones. Eso también es un trabajo de sombras, por eso te estoy contando eso. Porque cuando tú dejas de victimizarte, porque para mí hubiera estado bien chingón decir, ay, sí, papá, yo creo que sí. Sí, mándame dinero todos los meses porque me lo ofreció mi papá, me lo ofreció mi hermano, me lo ofreció mucha gente, mucha. Y yo hubiera dicho, ay, sí, porque hasta hoy, después de 20 años, me di cuenta del narcisismo del que era víctima. Y sí, pues me conseguí un güey bien narciso, entonces ayúdenme a salir adelante. Esta vez no, porque yo tenía que asumir el que me había equivocado. ¿Y saben por qué lo tuve que asumir? Porque tuve que palpar las consecuencias de mis decisiones, las consecuencias de lo que permití en mi vida, para poder decir, nunca más me lo voy a volver a permitir. Porque si yo hubiera permitido que papá me diera lana, el hermano, el primo, la tía, etcétera, pues Jimé nunca hubiera entendido. Jimé nunca hubiera entendido. Y entonces hoy sería bien fácil estarme también exponiendo a cosas que no tendría que. Y cuando dejé de victimizarme y asumí pues, que era parte de mis decisiones, y así se lo dije a mi familia y lo saben, tengo que vivirlo. Es que no tienes que pasar hambre, tengo que vivirlo. Porque es consecuencia de lo que yo me permití y de lo que yo decidí. Y no era autocastigarme, era entender y era dejar de estar en plan víctima. Y ni pedo, a veces toca asumir. Y cuando yo hice este trabajo y estuve meses en esa situación y donde me sentía prisionera, aunque viviera en una jaula de oro, fue que dije, listo, ya lo sufrí lo suficiente, entendimos la lección, todo se acomodó y se ajustó para irme de ese lugar, y fue cuando me fui de donde me tenía que ir. Y fue ahí donde yo creo que la vida en premio a dejar de victimizarme, a enfrentar lo que yo no había querido ver, a ver en mí, así como en otros, lo que no había querido ver, porque primero es en mí y luego en otros, lo que no había querido ver, fue que todo se empezó a abrir, y entonces fue este premio de vida, todo esto que yo estoy viviendo, el poder estar hoy con amor y valentía detrás de una cámara, detrás de un proyecto, porque en este trabajo de sombras yo tuve que reconocer que siempre tuve una mano que me extendiera esa mano, que siempre tuve familia que me estuvo conteniendo, y estaba tan cegada que muchas veces no lo vi. Y en el trabajo de sombras tuve que reconocer que era mi orgullo el que no lo quería ver, era mi orgullo el que me decía, no estás tan equivocada, era mi orgullo el que decía, no quiero ver que mi pareja
me ha visto la cara en grados impresionantes. Y por no quedar como pendeja, seguí siendo pendeja. Y no ver la magia que existía en todas las demás personas que sí me querían, por aferrarme a estar viviendo en ese estado porque era cómodo. Era más cómodo seguir viviendo con alguien que me era infiel y que era manipulador y mentiroso y cosas bien nefastas que yo viví. Era más cómodo aceptar eso que tener la valentía de reconocer, una, porque Jime lo había aceptado, y dos, porque no quería darme cuenta lo que él era, y 3 veces más fuerte, ver la luz en esos 20 años de abuso, no nada más de él, sino de abuso de mí contra mí. Y era más fácil quedarme ahí. Entonces, cuando tuve esta valentía en este proyecto que yo hice, que hoy me permite estar detrás de cámara, fue cuando yo vi quién realmente me ama, quién realmente está conmigo, que me han extendido la mano para que esto se haga de la manera que se ha hecho. Y entonces yo hoy no volver a depender de nadie, poderme sentir fuerte, poderme sentir orgullosa, poder ir por la calle con la cara en alto, sintiendo que todo lo vivido valió la pena, que todo cuanto yo sufrí valió la pena, y agradecerle infinitamente a mis papás, a mis hermanos, a mis tías, a mis sobrinos, que hacen que todo esto que ven alrededor es parte de ellos, a todo el equipo que está detrás de las cámaras. No sé por qué ando tan chillona hoy. Esto no estaba planeado. A todo el equipo que se suma al poder de tu sombra, para desde mi experiencia poderte ayudar a que descubras justo el poder de tu sombra, porque por eso se llama así este canal. Porque a veces hay que atravesar cosas súper duras, súper difíciles, para que tú puedas salir adelante. Y que veas que no estás solo, que no eres el único que ha sufrido, pero depende mucho cómo quieras ver el sufrimiento. Ahí es donde radica el poder. Siéntete orgulloso de cada herida, de cada emoción, de cada abandono, de cada rechazo, de cada cosa tan extremadamente dolorosa que has vivido, porque cada evento, cada emoción y cada sensación eres tú, y tú eres perfecto en esta dualidad, y esa perfección va a hacer que integres tanto tu sombra como tu luz, porque esta historia de sombra no la vas a poder quitar. Pero cuando la ves con otros ojos y las ves con amor y las ves con compasión y las ves con sabiduría, es donde ambas llegan a la integración, y en esta integración es la única manera en que tus dones y tu fortaleza espiritual salga adelante. Perdónenme si me puse muy sentimental, pero es que cuando hablo desde mis vivencias vienen todas estas memorias. Acuérdense, la emoción nunca se va. Nunca. Entonces se remueven sentimientos, y aparte los que ya son operadores energéticos sabrán que se remueve. Siempre el chakrita corazón está trabajando en su máxima potencia. Y así es como puedes hacer tu trabajo de sombras. Quizá te lo platiqué sin una estructura, sin un instructivo, sin un programa exacto y preciso. Pero es que así es el trabajo de sombras. El trabajo de sombras no te lo puede dar un psicólogo, no te lo puede dar un terapeuta holístico. Te podemos dar la guía, pero el trabajo de sombras solo lo conoces tú. Tus sombras solo las vas a conocer tú. Incluso yo, dentro de mi mediumnidad, cuando llego a hacer trabajo de sombras en mis sesiones, me podrán dar pistas de por dónde está el origen. Y llegando al origen yo le puedo rascar, y a lo mejor puedo hacer maniobras energéticas para abrirte el chakra corazón y decir, órale cabrón, llórale y sáquelo y todo. Pero es que tu sombra es tuya.
Por eso no hay un instructivo. Esto que te estoy contando con diferentes vivencias, experiencias, situaciones, lugares, etcétera, es que así es. Por eso te dije, vas a tener una libreta a la que denomines mis sombras, porque te van a acompañar a todos lados y se van a integrar y vas a llenar libretas y libretas y libretas. Porque las memorias, una vez que tú le campaneas a las emociones, empiezan a salir. Miren, yo campaneé emociones y me llevó al punto del quiebre. Y eso es lo que se hace en un trabajo de sombras. Si no hay quiebre, no sirve. Si no hay lágrimas, no sirve. Si no vuelves a sentir miedo, dolor, tristeza, frustración en este recuerdo, no sirve. Tienes que abrazar la sombra. A eso le llaman abrazar la sombra. Palparlo, sentirlo y reconocerlo, no evadirlo. Por eso también hay personas que bloquean su chakra corazón, personas que bloquean su garganta porque no les gusta expresar y no les gusta sentir y han vivido evadiendo esa sombra. Y si tú tienes tapado tu chakra corazón y tu chakra garganta, aunque conectes muy chingón en meditación y aunque tengas la clarividencia y puedas ver muertitos y hablar con ellos, ¿qué crees? Tu maniobra va a estar incompleta porque estos dos chakras que son importantísimos no están funcionando. Es que todo tiene que ver, acuérdate que es cuerpo, mente, energía, alma, espíritu, somos todo. Y en ese todo está esa sombra que siempre te va a acompañar, pero se va a convertir en tu máximo poder. Espero que te haya gustado este capítulo. Perdona mis lágrimas de cocodrilo, que no son de cocodrilo, pero me llevé a la euforia. Y ya que hicimos el comercialote del apoyo que yo he recibido siempre de las personas que me aman, no es porque sean menos importantes, pero también a mis hijos, porque sus dolores de cabeza también han hecho esta mamá. Lo mucho que los amo, también han hecho esta persona. Y que por ustedes siempre doy absolutamente todo lo que hago y todo lo que soy. Gracias.